La primera cosa que uno tiene que evaluar para saber si un negocio es viable es el riesgo que tiene ponerlo o no ponerlo en el mercado. Y cuando hablo de riesgo, me estoy parando sobre todo en el riesgo relacionado con la inversión monetaria. No es lo mismo la inversión que uno tiene que hacer, por ejemplo, para poner un restaurante para un segmento de un nivel socioeconómico alto en una ciudad grande que requiere una gran inversión de dinero, o no es lo mismo, por ejemplo, que la inversión que tiene que hacer una persona en un servicio profesional de alto valor agregado. Supongamos alguien que se dedica a una medicina específica, una ingeniería específica o un consultor de determinada manera, o alguien como yo que trabaja en procesos de mentoría con emprendedores. No es lo mismo la inversión de un negocio en otro, no es lo mismo un servicio que una industria, y entonces ese riesgo relacionado con el dinero es la primera variable que uno tiene que mirar, sentir, tener claro que el riesgo implica dinero y que si ese dinero se puede perder o no es una decisión del emprendedor en este caso. Hay un riesgo, por ejemplo, relacionado no solo con el dinero, sino con la tecnología que vas a poder disponer o con la tecnología que está en el mercado creada para ese tipo de negocio. Porque no solo es dinero, sino es accesibilidad a la tecnología que hace falta tener. Una de las actividades empresariales que tengo, una empresa que dirijo, se llama Vapore Pro, es una empresa que fabrica máquinas generadoras de vapor y somos el único fabricante en el mundo de estas máquinas para limpieza y desinfección industrial. Y si bien parece súper interesante esto, ¿cuál es el riesgo que yo evalúo en términos tecnológicos? Y que tengo un proveedor que desarrolla todo el software de la computadora, de la máquina, y si ese proveedor no hace bien su trabajo, a mí me afecta. Si ese proveedor tiene un traspié, a mí me afecta como empresa, ¿no? Entonces, el riesgo tecnológico de acceder a un nuevo proveedor, de acceder rápido a un nuevo proveedor, es una cuestión a evaluar. Otro tema relacionado con el riesgo a evaluar es las personas que necesita uno para poder montar ese negocio. Y cuando hablo de personas, estoy hablando del equipo de trabajo entero. No importa el rango, el cargo, no importa, estoy hablando de personas. Si, por ejemplo, hay disponibilidad de personas con el perfil que necesitamos para cumplir los roles que el negocio requiere. Doy otro ejemplo. Nosotros acabamos de largar con esta empresa de Vapore Pro una nueva unidad de negocio, así que pasé por este proceso de evaluar una nueva unidad de negocio y, por ejemplo, nosotros internamente subestimamos como riesgoso la posibilidad de conseguir cantidad de personas dispuestas a trabajar como operarios de máquinas y con operarias de este servicio. Y la verdad lo subestimamos. Nos ha costado más del tiempo y el esfuerzo que esperábamos, porque claramente el mercado está probablemente sin voluntad de tomar trabajos de este tipo. Y sin embargo hice una evaluación y en este punto no fui o me confié definitivamente. Con esto que quiero decirles que aún sabiendo cómo funciona esto de evaluar negocios, hay variables que pueden ser más o menos riesgosas. En nuestro caso, como les decía, esto de encontrar personal disponible no nos puso en riesgo, sino que extendió el periodo de implementación de la unidad de negocio. Obviamente que estos riesgos, como les dije, relacionados con el dinero, relacionados con la tecnología, relacionados con las personas o relacionados con los procesos, por ejemplo, son una variable, pero quizás es la variable más relevante de los primeros análisis que uno hace. Una de las preguntas que les hago a muchos emprendedores con los que trabajo es, cuando miramos, por ejemplo, un negocio que es riesgoso porque tiene una alta necesidad de capital, que necesita mucho dinero, y el emprendedor a veces sabe que tiene una parte de eso, pero no tiene todo, y está temeroso, la pregunta que les hago muchas veces es, imagínate que iniciás este negocio y que perdés esa cantidad de dinero. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué vas a sentir? ¿Cómo te vas a mirar después de haberla perdido a esa cantidad de dinero? Obviamente que nadie quiere perder dinero, pero también tiene que estar en la coctelera de cosas que evaluamos porque es el riesgo más relevante.
sobre todo al principio, porque el emprendedor le presta mucha más atención al capital que al tiempo. Y a veces, y insisto con esto, para mí el dinero es menos relevante que el tiempo. Porque cuando yo le digo al emprendedor, mira, por ejemplo, hay que poner en una unidad de negocio nueva que estamos pensando en montar $200.000. Y el emprendedor dice, no, yo no llego a 200.000, pero tengo 100.000. Entonces la pregunta es, ¿qué te va a pasar pensar si perdés los 100.000? Y empieza a pensar si eso es, si no es, si qué le va a pasar, cuánto más va a poder vivir, cuánto no, si no tiene ese dinero, etcétera, etcétera. Pero cuando le hago la pregunta, ¿podés perder 2 años de tu vida? Cuando uno saca la cuenta, que son 12 horas por día, porque no es que el emprendedor trabaja de 9 a 18, el emprendedor trabaja mientras está despierto. Entonces ni siquiera son 12 horas, pero supongamos que son 12 horas por día, a 365 días por año, ese es el valor de lo que va a perder. Ponele el sueldo que quiera, esa es la cantidad de dinero que va a perder si pudiéramos ponerle un precio a nuestro tiempo, que obviamente eso no es posible de una manera tan clara y tan contable y tan de contador. Entonces, el riesgo es la primer variable de estas 8 que les dije, para que ustedes tengan muy en cuenta el riesgo relacionado con el dinero, el riesgo relacionado con el acceso a la tecnología, el riesgo relacionado con las personas, si es conseguible o no, y el riesgo relacionado, por ejemplo, con la capacidad o la posibilidad que tengan de crear procesos para captar ese mercado.